¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar en la chinita. Bueno, voy a tener que sacar este auto, así lo corremos por acá. Y acá tenemos la moto que, loco, una aceptación terrible en el último video. A muchísimos les gustó la idea, todo. Así que vamos a empezar a meterle porque estoy remanija. Tengo otras cosas para hacer, planeadas, sí, pero le quiero meter a la moto. Vamos a meterle. La dejé acá para guardarla. Voy a responder un par de preguntas que me hicieron en el último video sobre la moto, pero primero saco el Honda y pongo la moto allá si laburamos más cómodo. Pobre el Honda, tiene una de polvo, se puede ver ahí, no lo uso hace como, no sé hace cuánto no lo uso y se llenó de polvo. El tratamiento del Hondita. Tiene hecho el tratamiento el Hondita, pero después le doy con el soplete para sacar toda la tierra y que no se raye y listo, queda fama de vuelta, vamos a sacar la moto de ahí. Vamos a empezar a laburar con esta moto. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Me parece que hoy termino sacando un motor. Así de una. Vamos a sacarlo afuera para controlar bien todo, empezar a entender bien cómo funciona todo. Y quiero desarmar bastante porque quiero ver cómo está todo el chasis. No quiero que nada esté fisurado ni nada por el estilo. Como fue una moto que se la utilizó para hacer enduro y cross, ya tiene su castigo todo y quiero controlar todo. Si hay que reforzar algo, lo reforzamos. Pero primero vamos a empezar del centro, todo hacia afuera. Vamos a ver el motor, sacarlo, controlar todo, que esté quemando bien la nafta, a ver qué tan fino está. ¿Por qué? Porque muchos me dijeron que este carburador no va con este motor, que este carburador es de un CG Titan que es de 28 milímetros y claramente el CG Titan 150, estamos con un motor 200, es chiquito. Muchos me dijeron que le ponga un cortina plana, otros me dijeron que tapa, que eleva, que lo enfierra, está muy bueno. Este motor yo creo que la mejor opción que tenemos es utilizarlo. Mentira. Qué mentiroso. Así que voy a ir por esa opción. Primero vamos a empezar sacando el carburador y después para ver bien la medida que es, a ver que estos me dijeron que es de Titan, vamos a ver qué tanta diferencia hay en medidas, por si a alguno le pasa lo mismo. Vamos a sacar la bujía, a ver si estaba fino, a ver cómo estaba y vamos a ir revisando cositas y sacando el motor todo para ya ir controlando, así después le reacondicionamos un poquito el motor, lo pintamos, lo laqueamos, así queda bien lindo, brillante, revisamos el cuadro, si hay que pintar el cuadro lo pintamos porque ahí hay partes que está feo, le podemos mandar un mismo gris o podemos elegir otro color, eso lo vamos a ir viendo. Las llantas están todas despintadas, muchos de ustedes me dijeron que no las pinta porque en el enduro y todo eso se salen y tienen razón, tiene mucha lógica. Además coincido con muchos que me dijeron que las llantas gris plata como viene original quedan muy lindas, así que coincido. La cadena, o sea, hay para hacer, hay laburo, así que vamos a empezar, así la tenemos lo antes posible, metida en la tierra disfrutándola. Sacamos la abrazadera esta de acá atrás. Muchos se me cagaron de la risa por el simple hecho de que por ejemplo, a la cortina del carburador le dije mariposa. La costumbre de estar laburando siempre con los autos le dije mariposa. Son cosas que me tengo que acostumbrar, gente. Jamás laburé con una moto. O sea, más que mantenimientos o cosas así, con las motos no he hecho, así que ténganme paciencia por esa parte. De motos, cero, así que todo lo que me van a ver que haga con la moto es como con los autos, como cuando arranqué. Aprender, ir metiendo mano e ir aprendiendo. No tengo nula experiencia con esto para desarmar y eso, o sea, me gusta desarmar, le meto mano a todo, pero bueno, esto no lo hice nunca, así que vamos a empezar a meterle mano ahora. He empezado cerrando el paso de nafta, ¿no? Bueno, acá tenemos el carburadorcito, que muchos dijeron, eso es de Titan, sí se nota que es chiquito, bastante chiquito, vamos a medirlo, bastante chiquito y deforme. Es de 24 este carburador. 24 y 25. No sé si todos vienen así, pero soy yo o esto tiene alta deformidad acá. Esto debe ser re chino mal. Bueno, esto explica muchas cosas. No sé qué opinan ustedes. Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Que ese seguramente saldrá a la venta. Capaz a alguien le sirve porque está muy nuevito, en muy buen estado. Vamos a revisar la bujía, a ver qué tan fino estaba esto. Tuvo 18 de largo, así que, bueno, agilada. Una pavadita.
Me di cuenta, el otro día estaba viendo un par de videos de motos y en cuanto a términos de herramientas, hay muchas herramientas que como que vienen especiales para el armado de los motores y cosas que no tengo. Tubos para sacar ciertas cosas que voy a tener que conseguirme. Ah, bueno, no estaba fina, al contrario. Pensé que me iba a encontrar con una bujía blanquita, pero no. No. Igual está bañada en nafta. Bueno, voy a sacar el burro de arranque porque lo quise probar y giraba loco. No sé si será el Bendix, o sea, la aposta es que no revisé el Bendix, pero vamos a sacar el burro de arranque porque quiero ver si no está armado al revés. Porque esto está flojito, ¿eh? Capaz lo pusieron al revés y está girando al revés y capaz el burro de arranque funciona bien y le tenemos que agregar el botón nomás y ya tenemos encendido por botón y no tenemos que andar pateando la moto. Bueno, gente, acabo de sacar el burro de arranque. Como saben, no tiene botón, pero miren cómo está esta punta de la estría. Porque esto yo lo probé, le conecté una batería y lo hice girar y giraba loca, hacía ñin, ñin, pero miren cómo está esto. No me quiero imaginar cómo deben estar los dientes ahí, que ahora lo voy a revisar. A ver, esto no pasa nada, no me calienta, esto se cambia, se compra otros, no sé si vendrá este repuesto, se cambiará el repuesto. Va, lo solucionamos, le hacemos andar con esto. El tema es todos los metalcitos de acá, ¿a dónde cayeron? Vamos a revisar allá del otro lado. Bueno, gente, noticias, miren esto. A ver dónde está. A esto acá le falta un diente. ¿Ven? A esto acá le falta un diente. Y está todo el aceite mezclado con agua. No sé si será condensación o qué, porque esta moto no es refrigerada con agua. O capaz, bueno, cuando la usaron para enduriar, la usaron un día de agua, cayó en algún lugar y por algún lado entró agua. Igual, ya estoy viendo por dónde entró agua. En un segundo que ahí les muestro. Bueno, esto tendría que girar en sentido antihorario. Bien, gira en sentido antihorario y para el otro lado se tendría que trabar. Ok, se acopla este. Allá, clac, se tendría que trabar y listo, ¿no? Esto tiene una arandelita acá, ok, bien. Yo esas cosas las voy diciendo, voy acordándomelo así. Para este lado traba, por ende si yo hago fuerza para este lado, el motor tendría que girar. No creo poder hacerlo girar con un destornillador ni a palo. Ah, bueno, sí. Sí, ahí me está haciendo fuerza el motor, calculo. Sí, eso para allá, lo que estoy haciendo es moviendo el motor, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Ok. Pero están viendo lo mismo que yo. Tenemos una fisura en la tapa. Y va hasta allá. Y allá hay... ¿Cómo no perdí aceite de ahí? Ah, acá hay una... Fue recién que lo saqué. Bueno, gente, tenemos una fisura en esta tapa. Bueno, ya nos encontramos con tema del burro. Ya sabemos lo que puede llegar a hacer, que está funcionando mal. Yo sé que está funcionando, después lo probamos bien, porque yo le saqué le hice puente con la Rose para testearlo y giraba, pero hacía nin, nin, no acoplaba con el burro, pero ya puedo ver que puede llegar a hacer esto, que estaba girando loco. No encontré metal acá adentro, puede ser que se haya limpiado porque en algún lado está, o cayó allá adentro. Lo que vamos a hacer ahora es sacar esta tapa, porque veo que la tengo que reparar. Yo calculo que esto se podrá soldar de alguna manera ahí atrás, para no tener pérdidas. Puede ser que de ahí vengan las pérdidas y el aceite este que está acá atrás, o sea, no es algo que me preocupe mucho también. O conseguir esta tapa, si alguno la tiene, si alguno tiene esta tapa así completa, mándeme y le metemos. En el video de ayer hubo muchísimos comentarios, muchísimos. Todo lo que me pusieron fui apuntando y fui investigando para poder empezar a meterle mano. O sea, todos los comentarios que ustedes me dejan con buena onda explicándome algo, por más que uno sea muy diferente al del otro, yo investigo todo y de ahí voy sacando mis propias conclusiones y le voy metiendo mano, me miro algún video, alguna cosa y ahí voy metiendo mano. Bueno, igualmente antes de seguir desarmando y encontrando cositas, les cuento, no le saqué el motor todavía porque la estoy desarmando acá porque la tengo súper cómoda, como está todo fácil ahí. Después ya cuando termino de desarmar, controlar, que ya no puedo más, sacamos motor y empezamos a controlar por dentro. Voy a sacarle el tapón, que es bastante grande el tapón de aceite, miren el cacho de tapón que tiene. Bueno, le voy a sacar el tapón y capaz para los que saben de motos es normal, ¿no? Yo lo veo con los de los autos, son más chiquititos. Le voy a sacar el tapón, que seguramente va a caer sobre este fierro y va a manchar todo, así que voy a poner algo acá abajo y vamos a sacarle todo el aceite porque con lo que me
encontré acá, con la condensación que me encontré, ya no me gustó nada. Y vamos a ver, porque en teoría el único orificio que puede ir para abajo el metal de los dientes es por ahí. Capaz sacamos esta tapa y está lleno de metal acá. Gente, les hago una consulta. Los que más clara la tienen con el enduro y eso, la altura que tiene la moto no está buena, ¿no? Porque posta que tiene una altura de... o sea, acá abajo entra un tacho de 20 litros de pintura, para que se den una idea. Yo la veo muy alta, como que el... ¿Cómo se llama esto? La parte trasera está muy en diagonal hacia el piso. No sé, no sé mucho yo. Por algo estaba así la moto, qué sé yo, pero pregunto, porque todos los que miro no están así. Ni en pedo. Pensé que iba a salir aceite con agua, pero era condensación. Igualmente sí tiene un poquito... Está raro. Pero bueno, ya lo sacamos y nos quedamos tranquilos. Bueno, acá hay otra cosa que no está nada bien. También es otra cosa a corregirle a la moto que... O sea, la cadena está apoyando sobre lo que vendría a ser el cuadro de la moto prácticamente. Miren, me está cortando ahí el cuadro. Es una locura. Está bien, está recontra... flojo, ¿no? Esto no tiene que estar así, hay que tensarla, dejarla bien todo, pero esto va a tocar siempre. No sé si esto no tendría que estar pasando por acá. No creo, porque si no tocaría de la parte de acá arriba. Bueno, esto también lo vamos a tener que solucionar. No podemos dejar esto así. O sea, esto no puede quedar apoyado ahí. Ya que drenamos todo el aceite, sacamos todo, vamos a sacar esta tapa y a ver con qué nos encontramos ahí abajo. Qué tan... A ver qué hay ahí adentro. Ajá, ¿vieron que les dije? Bueno, gente, les paso a mostrar con qué nos encontramos acá. Bueno, acá no hay mucho, lo que sí, mucho sellador, mucho forma junta. O sea, esto es una... Hay junta, pero miren la cantidad de forma junta que le pusieron. Al pedo. Si van a poner forma junta, pues yo también a veces lo uso, usen una capita muy finita, no esto. Esto es una chanchada, esto es mandar un montón, mandar la tapa y apretarla. Como mucho, qué sé yo, si la tapa puede llegar a tener una deformidad y pierde, hagan una capa muy chiquita y es forma junta. O sea, forma junta, no sellador. Le ponen, lo apoyan, lo dejan ahí, que se seque todo bien y después lo apretan. Porque si no pasa esto, porque si no esto se cae adentro, después ya hace un hincha. Pero bueno, en fin, no es el tema. Miren esto, ¿ven? Todo esto que está acá, todo golpeado. Estos fueron los pedacitos de metal que seguramente se cayeron del burro de arranque, cayeron para adentro. Bueno, se le siguió dando masa y golpeó todo, ¿no? Y miren cómo está acá. Miren cómo está esto acá. Todo saltado. Bueno, nada, nos podíamos llegar a encontrar con cosas así. Yo ya lo sabía, así que no me sorprende de nada. Vamos a seguir. Lo que sí, este cable, miren cómo viene acá, tuc, y se junta con todo el ramal, todo. O sea, para sacar esto tengo que sacar todo el ramal. No, esto tendría que tener una fichita. Esto tendría que tener una fichita para poder sacarlo. Así que ahora lo voy a sacar, lo voy a desempalmar de acá, de donde veo que hay todo cinta. De última lo corto y después le agrego una fichita. Y si viene así, bueno, no importa, yo le voy a poner una fichita igual, se me hace más cómodo. Mirá, está todo ahí soldado y empalmado. Esto lo hacemos muy corta. Tácate, nos vimos en Disney. Me imagino un montón de ustedes mirando el video tipo, le manda corte, saca, desarma, todo. Gente, para mí esto es mi escuela, ¿entienden? Yo me reentretengo así encontrando cosas, mirá lo que pasó acá, indagando, desarmando todo y después armando, es lo que más me gusta. Y después, bueno, se los muestro a ustedes, ¿no? Y después cuando de todo esto que encontraste podés solucionar gran parte de las cosas y lo haces funcionar y disfrutás de esos proyectos, es lo más lindo que hay. O sea, me pasa con todo. Bueno, gente, pasó un ratito mientras dejé que se cargue el teléfono para poder seguir grabando. Empecé a desarmar todo el motor, desacoplé todo. O sea, en teoría ya tiene que salir. Saqué el escape, todo. Así que ahora lo voy a sacar. Está media mocha, así no jode. Así que ahora sacamos el motor y vamos a desarmar. Ya fue, vamos a sacarle la tapa, por lo menos a ver que nos encontramos con el cilindro y todo eso. Total, gente, vamos a hacerlo bien y vamos a mandarle mecha. Necesito fabricar un caballete.
Bueno, gente, listo, ya tenemos el motor afuera. Cuando uno es manija, ahora lo vamos a poner acá arriba y lo vamos a desarmar cómodos. Piola, porque ahora después ya en el próximo video voy a descacharla toda, vamos a poder revisar todo el cuadro. Por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, son así, calculo que serán así de fábrica y bancó hasta ahora, pero todo lo que podamos mejorar, o la verdad que no sé qué tiene hecho o no al desconocer, ¿vieron? Pero todo lo que se pueda mejorar lo vamos a mejorar. Por ejemplo, acá no está hecha la soldadura completa, podemos hacer todo completo, o sea, todo lo que podamos mejorar al cuadro se lo vamos a mejorar para que la moto esté más reforzada, ¿no? Total, después el día que vayamos a hacer el swap de cambiar el motor veremos qué cambiar, ¿no? Con más potencia y todo, pero les voy a mostrar algo con lo que me encontré, que yo sabía que estas cosas iban a pasar y yo ya estoy mentalizado. Por ejemplo, los bulones están doblados, o sea, no sé si los llegan a distinguir, están todos doblados, miren la curvita que tiene, como que el motor estaba haciendo su mala fuerza entre los saltos y todo eso lo quiero mejorar y vamos a ponerlo nuevo para no renegar. Así que ahora vamos a ponernos a sacar la tapa del motor y todo, a ver con qué nos encontramos. Lo que quiero que me dejen acá en los comentarios, que voy a estar leyendo todos. Las llantas las voy a poner grises, porque ya sabemos que con el desgaste todo lo que va pegando va a despintarse otra vez. La moto va a seguir siendo azul, lo que vamos a cambiar seguramente van a ser las calcos, el 22 se va a conservar, ¿no? Obviamente en otra estética, si alguno quiere hacer un diseño, hágalo, pero ¿de qué color pintarían el cuadro? Déjenme acá, ¿cómo la dejarían ustedes en tema de colores? ¿Qué color pintarían el cuadro? ¿Qué color pintarían el motor? Los barrales los quiero poner dorados, me gusta mucho cómo quedan dorados, quiero darle un estilo más a la moto con las letras así, pero un plateado, o sea, piola. Vamos a ver qué hago con el diseño. Si alguno se quiere hacer algún hito, hacemos. Por ejemplo, el Fox lo sacaría, ya que está bueno, pero no es una marca que me represente ni con la que trabajo. Le podríamos poner un 22 Squad ahí. Podríamos hacer un par de cambios copados en la moto que vayan referido al canal. De última hacemos un logo de YouTube ahí, medio flashero, qué sé yo. Vamos a hacerla que represente lo que es el canal. Que represente lo que es el canal. Ni un metal girado acá. Acá podemos poner sponsor que me banquen o marcas, o así mismo si hay marcas en este momento o gente que está con moto que quiere sponsorear el proyecto, olvídate, los que vayan saliendo los vamos agregando en la moto cuando vayamos a hacer el ploteo y todo eso. Bueno, vamos a seguir desarmando. ¿Saben lo que me está dando gusto de desarmar esta moto? De que no es que lo que tiene malo es porque está mal hecha o mal armada o está malo el motor, sino del desgaste que tiene. Todo lo que estoy encontrando mal es desgaste. O sea, desgaste que la moto se usó, ¿no? Que es normal, no es que estoy encontrando tornillos de cada pueblo, cosas mal hechas, ni nada por el estilo. Todo es desgaste. Por el momento no estoy encontrando cosas así. Capaz lo del Siloc que dije al principio, que a mí pues no me gusta, pero está bien, nunca sabes en qué condiciones te agarra, ¿no? Capaz justo le perdía y la querían salir a probar y me mandaron Siloc y fue en pro diciembre. O sea, yo no soy quien para andar juzgando, ¿no? Bueno, esto no tiene, esto está bien, tiene su orden, como su juntita ahí, todo como corresponde. Bueno, esto no queremos cargar nada. Acá, tenemos acá, y esto está agarrado de... Esto es varillero, así que lo que voy a tener que hacer es sacar toda esta parte de acá. Okay. La tapa caga saliendo. Ah, mirá, tipo espárrago. Los dos del lado de la varilla tienen arandela. Y los otros dos también, ok. Bueno, gente, lo que me encontré acá con el motorcito, o sea, la verdad está todo bastante bien, o sea, esto tranquilamente creo que se le podía seguir dando uso. Hay un pequeño escaloncito acá, o sea, hay un pequeño escaloncito, pero muy leve. Después el resto cae como una...
acá se siente como un poquito rayadito, como que hubo temperatura acá. Esperen que les muestro. ¿Ven? Como que se calentó y quedó justo el pistón quedó ahí. ¿Ven? Y los aros quedaron ahí como pegados. También se ve ahí como rayado. Acá se siente, ¿ven? Esto está para una rectificadita. Está para darle una rectificadita y ver qué poner y qué mejoramos y qué no. Y después acá, bueno, no sé por qué está así, porque así tendría que estar si entraría agua, si no estoy equivocado. Pero bueno, veo mucho carbón también. O sea, como está todo muy negro, como estuvo pasadita de nafta. Así que nada, esto está me parece para hacerlo al cilindro y ya aprovechar y ponemos todo nuevo, ¿no? Ya que la desarmamos y ver qué podemos hacer, o sea, qué podemos mejorar. Esto igual lo voy a llevar para que me lo revisen todo, me lo controlen bien, porque acá estoy hablando sin saber. Y acá vamos a ver si podemos elaborar un poquito la tapa. Ya que estamos, yo no le quería hacer nada, la posta es que no tenía pensado hacerle nada al motor, pero esto no la veo complicada para laburarlo. O sea, podríamos hacerle un laburito acá en la tapa, el último laburito de tapa lo hacemos nosotros, mandamos a hacer el cilindro, que lo rectifiquen, que lo dejen en una buena medida y chao. Bueno, gente, ya tenemos todo desarmado. Recuerden ponerme acá en los comentarios cómo la dejarían ustedes estéticamente. Acá tenemos separadito, bueno, un par de cosas que no entraban en esta caja. Acá ya tenemos todo el motor, tenemos toda la bulonería separada de este lado. Y nada, bueno, carburador lo tenemos que cambiar. Si a alguno le interesa ese carburador, me habla. La verdad que ni sé lo que vale, no me fijé todavía. Y nada, esto lo vamos a llevar todo completo. Ya fue, gente. Vamos a elaborar la tapa, vamos a ver si podemos aumentar un poquito de cilindrada, vamos a poner una levita, vamos a hacer que ande. El tiempo que tengamos este motor que ande o que quede muy bien hecho, vamos a ver con quién puedo hablar para que hagamos un muy buen motor. Que quede picantito todo. De última, el día que lo cambie ese motor lo pasamos a otro proyecto o lo vendemos, ya que motos va a haber. Porque nada, se viene ya saben cómo soy. Así que nada, eso. Toda marca que le interese colaborar en este proyecto y que se quiera sumar es más que bienvenida, porque la quiero dejar piola en la moto y se vienen muchas cosas. Y como recién me estoy metiendo mucho en este mundo de las motos, no tengo nada, o sea, no tengo contacto, nada, estoy en bola. Así que de a poquito me voy a ir metiendo cada vez más y vamos a ir haciendo cosas más copadas. Por ahora vamos a potenciar este motor y dejar linda esta motito. Así que nada, gracias a los que hicieron el aguante hasta el final de este video. En el próximo video la vamos a descachar toda, ya vamos a guardar todos los plásticos, todo, vamos a empezar a laburar sobre el chasis, sobre los plásticos todos, mientras esperamos por el motor. Hoy es día jueves, el lunes me voy a estar llevando el motor para que controlen todo y vamos a ver, capaz dentro de un mes, 2 meses, no, 2 meses es mucho, dentro de un mes. Ya estamos poniendo el motor dentro ahí, nuevamente ahí, vamos a ver si vamos a ir sacando 1 o 2 videitos de la moto por semana, así bien completitos para que se vean bien los avances. Gracias a los que hicieron el aguante, no te olvides de suscribir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.